Hola, esta es la sesión 5 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB. Y bueno, quiero en esta sesión mostrar algunas funciones propias del MATLAB para el manejo de matrices. En particular quiero centrarme en algunas funciones lógicas que, bueno, a mí en particular me han resultado muy útiles, en especial para encontrar algunas soluciones, de encontrar raíces o cosas de ese tipo. Bien, este tutorial, como los anteriores, está dedicado a la niña Color. Y bueno, empecemos entonces bueno, quiero centrar la mayor atención en este comando, en el comando find. El find es un comando que busca donde los elementos de una matriz o de un vector son no nulos. Recordemos, como en los anteriores tutoriales, que si uno escribe la palabra clave help seguida del comando del cual queremos conocer información, pues nos arroja un pequeño tutorial sobre cómo correr esa función, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice efectivamente lo que yo estoy diciendo, pero ahora no quiero dedicarme a esa lectura, sino mostrar cómo usar el find para resolver problemas. Entonces, para eso, pues valga la oportunidad para introducir este comando también. A mí me resulta muy interesante, ¿no? A usar el famoso cuadrado mágico. Si corremos Magic y dentro de Magic le ponemos un número, bueno, no 5 sino 3, uno más pequeño. El Magic nos arroja una matriz que se llama la matriz del cuadrado mágico. Esta matriz es bien interesante porque si hacemos la suma de los elementos, bien sea en la columna o bien sea en la fila o en la diagonal, cualquiera de ellos, siempre nos va a dar el mismo valor. En este caso, pues va a dar 15, ¿no? La suma de los elementos de la fila o de la columna o de la diagonal. Pero bueno, no es en eso que quiero centrar la atención. Quiero mostrar, por ejemplo, si tenemos esa matriz, no importa cómo haya creado, pues yo usé el Magic simplemente, pero si tenemos una matriz y por ejemplo en un problema que estemos corriendo nos interesara saber cuáles elementos de la matriz son mayores que 5, pues entonces bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Uno podría pues simplemente correr la siguiente función lógica: a mayor que 5, y entonces como resultado nos va a poner unos en los puntos. O sea, un uno significa que la condición es verdadera. Por ejemplo, aquí se puso un uno porque 8 es mayor que 5. Aquí se puso otro uno porque 9 es mayor que 5. Y así sucesivamente. Los elementos donde hay cero es porque la condición lógica no se cumple. Ahora, esto está muy bien, digamos, para hacer este tipo de matrices lógicas, pero es posible, y es en lo que quiero centrar la atención, de que quizás nosotros no solo nos interesa poner unos y ceros allí donde una condición lógica se cumpla, sino, por ejemplo, sería interesante correr un comando que nos indique cuál es el índice en el que estas condiciones lógicas digamos, donde la condición lógica se está cumpliendo. Entonces, para eso nos ayuda el comando find. Si ejecutamos, voy a crear una variable b que va a ser simplemente igual a find, y dentro de find voy a poner la condición lógica que antes puse, o sea, búscame, es lo que significa find, busca los números de a que son mayores que 5. Y esto, fíjense el resultado que nos está dando unos números, un vector que tiene números 1, 6, 7 y 8. Ahora, ¿esto qué significa? MATLAB corre cuando uno tiene las matrices. Cada elemento de matriz, como se vio en tutoriales pasados, tiene un índice asociado. Por ejemplo, este es cuando se usan dos índices, el elemento que estoy señalando corresponde al elemento 1, 1. El siguiente sería el elemento fila 1, columna 2, y así sucesivamente. Este es fila 1, columna 3. Pero eso es la forma de etiquetar los elementos de una matriz cuando se usan dos índices, digamos que es más fácil de interpretar para muchos de nosotros. Sin embargo, para ejecutar cálculos numéricos, en particular en MATLAB,
hacer cálculos usando no dos índices, sino solamente uno, pues resulta muchas veces más ágil, ¿no? Un cómputo más rápido. Y entonces cuando le decimos así, find de a mayor que 5, p igual a find de a mayor que 5, lo que nos da como resultado en MATLAB simplemente es los índices donde se cumple esta condición, pero los índices de la matriz a un solo índice. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta matriz, la matriz original A, tiene 9 elementos. 9 elementos que están organizados desde el primero hasta el último. Entonces, el primer elemento, el 8, a ese se le asigna la etiqueta de primer elemento. Ese es el elemento con índice igual a 1. El elemento con índice igual a 2 es el elemento 3. El elemento con índice 3 es este que está acá, el número 4. Y así sucesivamente. Entonces lo que quiero indicar es que en MATLAB a un solo índice las etiquetas, vamos, los índices de las matrices corren desde, digamos, del primer elemento más arriba a la derecha hasta el elemento más abajo a la izquierda. Es decir, el barrido se hace de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Básicamente, entonces aquí, ¿por qué nos está indicando que los elementos que cumplen la condición A mayor o igual a 5 son 1, 6, 7 y 8? Nos está diciendo, es el elemento, el primer elemento, el sexto elemento, el séptimo y el octavo. El primer elemento efectivamente es el 8. El sexto elemento que cumple, vamos, según esto, el sexto cumple la condición de que es mayor que 5. Entonces, elemento 1, elemento 2, el elemento 3, 4, 5, 6. Efectivamente, el elemento 6 es mayor que 5. El elemento 7 también cumple esa condición. El 7 es este de acá, que efectivamente cumple, que es mayor que 5. Y el elemento 8 también. Entonces, ese es el resultado que nos está arrojando el MATLAB. Ahora, como bien indiqué, esto es muy práctico para hacer cálculos veloces, pero de pronto para interpretación para nosotros en cristiano, pues sí, de pronto, y al menos si la matriz es pequeña es fácil, pero si la matriz es de 10.000 por 10.000, pues va a ser un poco más complicado de ver. Entonces uno puede correr ese mismo comando, el find, a dos índices ejecutando la siguiente instrucción. Hace lo mismo, simplemente que se ponen como parámetros de salida el vector a dos índices, los estoy llamando por simplicidad simplemente px y py, y corremos el mismo comando, find de a mayor que 5, y esto lo que nos arroja es efectivamente voy a recuperar aquí otra vez el a para que lo veamos mejor. Entonces, efectivamente, fíjense, los elementos que cumplen esto son el 1, 1, que es el 8, el elemento fila 3, columna 2, fila 3, columna 2, el elemento fila 1, columna 3, acá está, y el elemento fila 2, columna 3, que es este de acá. Entonces bueno, el find es bien interesante por ese tipo de cosas. Pero me interesa más que correr digamos, que ese ejemplo voy a poner algo, digamos, más práctico y sé que puede ser bien útil para todos. Y es el problema de encontrar, por ejemplo, dónde se cruzan, dónde se cortan dos funciones. Entonces, para eso, bueno, voy a mostrar algo bien sencillo. Creemos un vector de x, un vector de abscisas, que simplemente va a ser desde x igual, desde x0 a intervalos de 0.01 hasta 2, por ejemplo. Esos son los x, ahí van, ya como habíamos visto en los otros tutoriales. Voy a crear una primera función que va a ser simplemente la recta identidad, y igual a x. Esa es la primera función. Y voy a crear una segunda función que va a ser igual a una parábola con vértice en el origen. Listo, entonces ahí tenemos dos funciones. Me voy a adelantar un poco un tutorial que voy a mostrar, seguramente será 2 o 3 tutoriales más adelante, que es cómo hacer gráficas. Entonces voy a hacer la gráfica de esas dos funciones en un solo plano. Bueno, eso se corre con el comando plot de la siguiente forma: plot de x, y1 y x, y2. Y ahí vemos
pues las dos funciones, ¿no? Aquí está la recta identidad y la parábola en el dominio que definimos. Ahora bien, queremos encontrar los puntos donde estas dos funciones se cortan. Aquí a ojo de buen cubero, digamos, se ve que las funciones se cortan en x igual a 1 y también se vuelven a cortar en x igual a 0. Ahora, aquí es evidente, digamos, porque las funciones son relativamente sencillas, pero pues si tuviéramos funciones muy raras, tipo un electrocardiograma y luego viene otra función y queremos saber exactamente dónde se corta, a veces no es tan inmediato. Entonces es lo que quiero mostrar, ¿no? Cómo saber, digamos, numéricamente dónde dos funciones coinciden. Y para eso nos va a ser muy útil correr el comando find, ¿no? El find es el que nos permite, digamos, solucionar el problema. Entonces, para eso, ahora, ¿dónde se da la condición de igualdad? Pues hay igualdad simplemente donde y1 es igual a y2. Ese es el punto donde las funciones se cortan. Entonces vamos a decirle, esa va a ser nuestra condición para indicarle al MATLAB, digamos, para poner el MATLAB a funcionar en ese sentido. Entonces, voy a crear también de nuevo una variable p que me va a tener simplemente los índices donde se va a cumplir la siguiente condición. Entonces vamos a decir, busca donde las funciones se cortan, o sea, donde y1 es igual a y2. Fíjense que si lo hago así, y como había mostrado en el primer tutorial, esta igualdad significa, cuando uno pone solamente un signo igual, significa asignación. Esto es, que a y1 le asigno y2. Pero como lo que queremos es no hacer una asignación, sino correr una condición lógica, aquí el comando debe usarse para que sea lógico, es con doble igualdad. Así sí queda, digamos, bien, es la estructura como se programa, ¿no? Entonces le estamos diciendo, busca los puntos donde y1 es igual a y2. Como resultado, en la variable p se van a quedar almacenados los índices, los índices de y1 y y2, bueno, el índice donde esta condición se cumple. Vamos a ver qué nos arroja. Nos dijo que p, la condición donde se arroja es en el primer elemento y en el 101º elemento. Entonces, pero bueno, si volvemos a nuestra gráfica decimos, pero definimos un dominio que va de 0 a 2. ¿De dónde saca el MATLAB que es 101? Recuerden, como se ve acá en el workspace, que la variable, tanto variables x, y1 y y2, pues todas tienen la misma dimensión y están conformadas por 201 elementos. Esto está diciendo que la condición de y1 igual a y2 está ocurriendo en el elemento 1 y en el elemento 101. El elemento 1 pues, es el primero, que debe dar 0. Y el 101 pues, debe dar aquí como 1, de acuerdo a nuestro análisis. Pero pues de todas formas uno aquí gustaría mejor, en vez de tener este resultado, que nos dijera exactamente no cuál es el número del elemento donde se cumple esta condición, sino que nos diera de una vez el valor de x donde las dos funciones se cortan. Digamos que es, cuando se hace el ejercicio analítico, es lo que resultaría, ¿no? Nos diría las funciones son iguales en x igual a tanto y x igual a tal otra cosa. Entonces, como ya tenemos el índice, pues eso aquí en MATLAB es muy fácil, simplemente le decimos, busca, o sea, le decimos, dame las coordenadas de x evaluadas en el punto P. Y fíjense, voilà, quedó súper bien, nos está diciendo que la condición de corte de las dos funciones ocurre en x igual a 0 y en x igual a 1, que es lo que vemos acá en la gráfica. Si quisiéramos, bueno, a mí me gustaría, digamos, para ponerle un poco de crema pues ahí al dibujo, le podríamos poner, digamos, unos marcadores acá, ¿no? Para que la función, digamos, para que nos indique gráficamente dónde se está dando el corte. Entonces aquí voy a usar otro comandito que por ahora solo los voy a usar, igual es la idea también de este tutorial, ¿no? Ir avanzando en cosas. Voy a usar el hold on. Hold on es una función para decirle al MATLAB, voy a hacer una gráfica, pero no me borres el gráfico anterior, haz la gráfica sobre el gráfico que ya hemos creado. Para eso sirve el hold on.
y le vamos a decir que haga la gráfica de dos puntitos, de los puntos donde está ocurriendo esta condición, ¿no? Entonces sería en los puntos de x de p, acá, x de p, y por ejemplo y1 evaluado en p, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? X de p es los puntos, las coordenadas x, donde ocurrió donde las funciones se cortan. Y pues cualquiera de las dos funciones evaluada en los puntos de corte, pues nos va a dar el punto de corte. Ahorita vamos a ponerle un marcadorcito que sea RO. Este RO significa que sea un marcador tipo bolita de color rojo. Eso es el comando RO. Bueno, si lo quisiéramos en azul, pues entonces sería BO. Lo quisiéramos en negro sería KO. En amarillo, si mal no recuerdo, sería YO. Pero yo voy a bajarlo RO. Y hacemos esto y volvemos a nuestro gráfico y ahí lo tenemos, los puntos donde se cortan las dos funciones, una aplicación bien útil del find. Entonces, bueno, pues es eso lo que por ahora quiero mostrar. Voy a en un ratito hacer otro tutorial para seguir mostrando otras funciones lógicas del MATLAB. Pero bueno, esto es lo primero que quería mostrar. Dejo una tarea por si quien lo escuche está interesado. Hacer lo mismo, pero ahorita quiero encontrar los puntos donde una función seno en el dominio de 0 a 6pi, por ejemplo, se corta con una línea recta horizontal, con la recta y igual a 0.5, por ejemplo. Y entonces eso debe arrojar muchos puntos. Ahí lo dejo como tarea. Igual, bueno, eso es lo que quería mostrar y pues a todos muchas gracias.